Entre muros y legajos, la investigación archivística aplicada a la puesta en valor del patrimonio arquitectónico conservado. Ángel es precisamente un especialista en esto y he querido que esté con nosotros esta mañana porque quería, sobre todo, no tanto reflexiones teóricas un poco vanas como la que yo le he presentado, sino alguien que les comunique la experiencia, desde la experiencia concreta de trabajos en este campo en la provincia de Córdoba y basado en una investigación rigurosísima de cruzamiento de fuentes documentales, de archivos. Ángel es, para situarlo, además, miembro del proyecto de investigación de I+D que estamos desarrollando ahora en la Universidad de Córdoba, dirigido por los profesores Enrique Soria Mesa y Luis Salas, la mesocracia de Andalucía de los siglos XVI y XVII, y además es miembro del Laboratorio de Estudios Judeoconversos, o sea que es un estrecho colaborador, además de un amigo y de una persona apasionada por su trabajo. Sin más, les dejo con él. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la invitación, Antonio, a participar en esta jornada. Gracias también por tu presentación. Y a lo largo de la exposición de Antonio se ha puesto de manifiesto la relevancia, la singularidad que tiene el municipio de Palma del Río dentro del contexto histórico-patrimonial de la provincia de Córdoba. Y no es una cuestión baladí, sino que ningún pueblo, ningún municipio de la provincia de Córdoba puede presumir de tener en su haber 16 jornadas de historia, y sin duda alguna pues esto se debe al empeño, al tesón, al trabajo que han puesto muchísimas personas a lo largo de todo este tiempo, de estas 16 ediciones de la jornada. Y bueno, pues hay que reconocer la labor que se viene realizando desde hace mucho tiempo y por supuesto pues el empeño también que están poniendo pues la corporación actual con Esperanza Caro a la cabeza, con el trabajo intenso que también está desarrollando Reyes Lopera al frente de la Concejalía de Cultura, y bueno, todas las personas que vienen trabajando, colaborando dentro de esta jornada. Manuel Muñoz Rojo, Manuel Pérez Lozano, que desde hace un tiempo también viene siendo un puntal fundamental dentro de esta jornada. Y insisto, no es habitual esto. La jornada de historia local, vamos a echar un vistacillo hacia atrás, surge en el contexto de la tardo-transición, cuando los municipios, cuando la historia se está transformándose, se están llevando a cabo una serie de cambios trascendentales en cuanto a la metodología, en cuanto al objetivo, en cuanto a la necesidad que tenemos de conocimiento, de dotar a los municipios de contenidos históricos, de conocernos mejor. Y allí en los años 80, 79, 80, 81, cuando la jornada de historia local arranca, y hay muchas jornadas por toda la geografía cordobesa, de las que solo quedan de manera consistente las de Palma del Río. Había muchas jornadas en Lucena, en Montilla, en Cabra, en Baena, en Luque, pero en ningún caso han tenido, como digo, la trascendencia, la trayectoria, y han dejado el pozo que han dejado esta jornada en Cardenal Portocarrero. A lo cual hay que añadir que si echamos un vistazo al contenido de esta jornada, así en la larga duración, pues un poco podemos ver cómo se ha ido cambiando la historiografía, cómo los cambios historiográficos generales han repercutido también sobre el medio local. En las primeras jornadas se privilegiaba más lo institucional, se privilegiaban más los hechos políticos, y poco a poco pues se fue basculando hacia los terrenos más sociales y sobre todo al terreno patrimonial, que es donde ha ido convergiendo o dirigiendo la mirada a esta jornada en las últimas ediciones. Porque todos tenemos claro que el patrimonio es una fuente de riqueza inigualable, porque en las últimas décadas, aparte de ponerse en valor pues, y recuperarse, restaurarse numerosos monumentos, plazas, calles de nuestros pueblos, pues todo ello ha permitido crear un tejido empresarial muy importante, que en ciudades, por ejemplo, del tamaño de Córdoba, que no es una gran capital, pero sí que tiene un patrimonio histórico importantísimo, ¿no? Pues ha generado un montón de empresas y ha generado un montón de empleo, y hoy pues los profesionales de la historia del arte, de la humanidad en general, pues tenemos nichos de empleo
muchísimo más diversos de los que tan solo existían hace una década, ¿no? Y todos tenemos pues muchísimos compañeros que han creado su propia empresa, que están contratando gente y que tienen un dinamismo y un quehacer diario verdaderamente intenso. Y como Antonio apunta a que el panorama que se visualiza desde Palma del Río es muy idóneo, muy esperanzador, pero también es porque se han ido haciendo las cosas bastante bien. A nivel político, también a nivel asociativo, ¿no? Palma pues cuenta con esa asociación, Salsoferro, que lleva trabajando por el patrimonio también de manera muy intensa, y precisamente a la hora de poner en valor el patrimonio ya no solo se trata de recuperar de edificios, ya no solo se trata de devolverle su esplendor, de devolverle los aspectos materiales, artísticos que tuvieron en un momento determinado. Poner en valor el patrimonio significa otras muchas cosas. Hay que rehabilitar, claro, por supuesto que hay que rehabilitar, recuperar, que no se nos caiga el patrimonio, que recupere todo su esplendor, todo su valor, los valores que tuvo en el momento en el que fue concebido, pero nada de eso sirve si no se consigue un buen conocimiento de ese patrimonio, una buena interpretación y desde luego fundamental la divulgación, ¿no? También apuntaba a Antonio a que este libro que vamos a presentar hoy del profesor Manuel Pérez Lozano, pues cierra un poco el círculo, ¿no?, de esta gran investigación que se viene realizando en torno a este espacio tan singular, y de verdad que me siento muy afortunado de poder estar aquí en este mismo punto, en la reja del locutorio, que como vamos a ver seguidamente, pues fue un lugar, un espacio de especial importancia dentro de la vida comunidad. Por tanto, poner en valor el patrimonio consiste en rehabilitación, interpretación y divulgación, ¿no? De nada sirve, como digo, rehabilitar si luego no se contribuye a fomentar la investigación y la divulgación. Y en este sentido, pues también en Palma del Río se han puesto en valor, por ejemplo, con esa ruta de la Inquisición que montó Álvaro Castro y Rosa Naranjo, pues muchas de las posibilidades que puede dar de sí el patrimonio palmeño. ¿Y qué papel debe desempeñar la investigación, ¿no? Y aquí voy a aportar lo que es mi experiencia personal cuando he proporcionado documentación a arqueólogos, a arquitectos, a empresas de turismo, a despachos de abogados, a la hora de acometer la puesta en valor de algunos de los ítems patrimoniales de la provincia de Córdoba o de Jaén, Sevilla y otros lugares donde he tenido la suerte y la oportunidad de trabajar. La investigación debe de proporcionar argumentos sólidos para saber dónde tenemos que actuar a la hora de llevar a una rehabilitación, cuando los arquitectos, los aparejadores dicen cómo vamos a consolidar esto, qué aspecto le vamos a dar, qué vamos a eliminar, qué vamos a recuperar. Si tenemos una investigación sólida de qué es lo importante, qué es lo accesible, qué es lo imprescindible, qué es lo que verdaderamente tiene valor, y eso lo puede dar la investigación. Porque los archivos, como ha dicho Antonio, pues tienen unas posibilidades verdaderamente ingentes y las vamos a ir viendo. La investigación también debe de aportar información para facilitar la interpretación, el mejor conocimiento de dónde estamos. De nada hubiera servido toda la inversión económica que se ha hecho en este convento de Santa Clara si no hubiese ido acompañada de esos trabajos de investigación sobre Santa Clara que se vienen realizando desde algún tiempo y que hoy pues culminan de alguna manera felizmente con el trabajo del profesor Pérez Lozano, ¿no? Y la investigación pues debe también aportar información a la hora de divulgar. ¿Interpretar y divulgar es lo mismo? Sí, pero no. Porque cuando estamos interpretando, a menudo pues, hacemos una tesis doctoral, hacemos un trabajo fin de máster, hacemos un trabajo de investigación académico sólido y riguroso.
que nos gusta mucho a los académicos, a los universitarios, a los que verdaderamente no trabajamos con esas cosas. Pero esos materiales son muy gruesos, son muy demasiado, no sé cómo decirlo, para que el público en general, que se interesa por estas cuestiones, que no tiene por qué entender de archivos, de conceptos, también incidía en ello el profesor Díaz Rodríguez, ¿no? Hay que dárselo pues de manera más amable, ¿vale? Divulgar es contar el conocimiento histórico, pero de manera digerible, de manera amable. De nada sirve que empecemos con los tecnicismos o con una retahíla de datos históricos, de fechas, de datos, de nombres. Eso hace ya mucho tiempo, es lo que pasó, la historiografía de corte positivista. ¿Y cómo se investiga el patrimonio arquitectónico? Pues aquí es muy importante tener claro que en este caso, como en otros muchos, para que avancen las cosas es necesaria la interdisciplinariedad. Perdonad. Es necesario el concurso de arqueólogos, es necesario el concurso de historiadores del arte y es necesario el concurso de documentalistas, historiadores, investigadores de las humanidades en general. Pero bueno, cada uno tenemos nuestra parcela, nuestro ámbito de conocimiento y, como digo, es muy loable esos proyectos donde se crean equipos interdisciplinares en los que se dan cita pues profesionales de todas estas disciplinas. Y los resultados que se obtienen pues son verdaderamente notables, ¿no? Y en este caso, pues, no quería hablar en primera persona, pero bueno, yo sí que me he enrolado, he tenido la oportunidad de enrolarme en algunos equipos de este tipo para la recuperación de algunos conventos, como el convento de Santo Domingo de Jaén, algunos palacios, algunos de los establecimientos hoteleros que se han abierto en la capital recientemente, obedecen a este planteamiento en el que se han dado la mano arqueólogos, historiadores del arte, historiadores, y todos hemos puesto nuestro granito de arena y hemos tenido resultados importantes, como digo, ¿no? Una arqueología que cada vez menos del subsuelo, lo que nosotros pensamos que es la arqueología, ¿no? De hacer estratigrafía para abajo. Hace mucho tiempo que en Córdoba se deja de excavar para abajo, solamente se hace en cuestiones muy puntuales, y el 80% de las intervenciones que hoy se hacen en Córdoba capital, dentro de ese enorme casco histórico que tenemos, son intervenciones arqueológicas de carácter paramental, en las que se estudian los elementos emergentes, ¿vale? Se sondean los cimientos, se hacen algunas catas dentro de los palacios de la ciudad, pero no hace ya bastante tiempo en el que la gerencia de urbanismo pues cambió un poco el planteamiento, entre otras cosas porque, bueno, por muchas razones que sería largo y prolijo detallar aquí. Muy importante el análisis artístico, porque bueno, los arqueólogos entienden de eso, entienden de materiales, entienden de estratigrafía, entienden de cómo una cosa se va engarzando en otra, pero cuando a veces aparece una manifestación artística concreta, desde los propios elementos sustentantes, de columnas, pilares, tal, a veces pues se pierden un poco, y también pintura, escultura, elementos de madera, como los alfarjes. Por tanto, es muy necesario también el concurso de profesionales que estén más duchos en las cuestiones artísticas, ¿no? Y por supuesto la documentación, ¿no? Cuando a algún arqueólogo o a un historiador del arte le llega y le dice: oye, que he encontrado este documento que dice que esa pared que tú estás diciendo que es del siglo XIV, porque tiene las verdugadas de ladrillo mezcladas con piedra, y estás diciendo que esto es un aparejo toledano, y que ese aparejo toledano lo vamos a fechar de manera general en las ciudades andaluzas en el siglo XIV-XV, que tengo un documento que dice que esa pared se hizo en 1700, que tengo un documento que esa pared se hizo en 1700. Entonces, cuando llego con ese documento al arqueólogo, pues el arqueólogo dice: genial, genial. Igual pasa como cuando en cuestiones de tipo artístico, ¿no? Porque nuestra tierra, tan rica en muchas cosas, ¿no? Pues a menudo
pues tiene la suerte de tener mistificaciones artísticas que a veces son muy antiguas, otras veces se perduran en el tiempo, y en ocasiones, pues los documentos ayudan bastante a fijar con precisión o de manera aproximada en qué momento se ha hecho esa intervención concreta. ¿Y de dónde vienen estos datos? Pues de todo lo posible, de todos los documentos posibles, desde los expedientes urbanísticos que se conservan en las oficinas de turismo de los años 60, 70, 40, ¿no? La oficina de turismo, la primitiva gerencia, no se llamaba así, de gerencia de urbanismo de Córdoba, pues conserva expedientes urbanísticos de multitud de inmuebles del casco histórico que contienen planimetría e intervenciones anteriores que son importantes tenerlas en cuenta para conocer la evolución de los edificios. Los registros de la propiedad, no siempre todo lo accesible que nos gustaría, pero en ocasiones proporcionan unas descripciones y unos análisis muy detallados, sustanciosos, para poder interpretar los archivos, y los archivos históricos de todo tipo, que los hemos visto en algunas de las láminas de las diapositivas que ha proyectado el profesor Díaz Rodríguez. Pero aparte, y en esto es donde yo me quiero centrar, cuando digo que hay que dotar, que hay que interpretar, que hay que divulgar, que hay que conocer los edificios, aparte de conocer la materialidad de los mismos, en los que nos estamos envueltos en este momento, y es fundamental conocer cómo se articula este espacio con las crujías, con los patios y los distintos espacios que tienen, dependiendo en qué edificio nos encontremos. Es también muy importante conocer la intrahistoria de los edificios. ¿Qué sucedió aquí? ¿Para qué se construyó esto? Porque nos va a aportar una serie de cuestiones, que a menudo no tenemos en cuenta, pero que son fundamentales para entender el porqué, ¿vale? Y lo vamos a ver. Es muy importante entender el contexto en el que se lleva a cabo la fundación de este convento, por ejemplo, por el caballero 24 Juan de Manuel Álvarez, que he visto que en el libro, como no puede ser de otra manera, en el libro que vamos a presentar se habla de la cuestión de manera muy minuciosa. Es importante conocer los usos de este espacio. ¿Para qué servía la clausura femenina? ¿Para qué servía un convento femenino? Bueno, pues todos pensamos que había durante la Edad Moderna y desde finales del medievo, los habitantes, los hombres y las mujeres que vivieron en aquel momento, pues tenían unas convicciones religiosas muy importantes, como no podía ser de otra manera, ¿no? En una sociedad en la que la religiosidad era una cosa pues cotidiana y que traspasaba todos los ámbitos de la vida, y se desarrolla una forma de vida, una forma de entrega a la Iglesia, que es la clausura. El clero regular, masculino, hombres que van a dedicar su vida al culto a Dios, profesando una determinada religión que impone unos determinados caminos, pautas, comportamientos, creencias y defensas. Y en el caso de las mujeres, la clausura. Que consiste ni más ni menos que evadirse del siglo. El siglo es la vida exterior, y entrar en un convento totalmente cerrado, sin vanos al exterior, donde no hay ningún contacto con el exterior, y una se va a consagrar a la vida religiosa, de culto a la Iglesia, y va a destinar a ello toda su vida, ¿no? Todo. Y a ello dedicaron su vida cientos y cientos de mujeres, desde 1300, 1400 hasta el siglo XIX y hasta la actualidad, ¿no? Donde sabemos que el clero regular pues sufre una crisis de falta de vocaciones, porque bueno, estamos en el siglo XXI y evidentemente la sociedad no responde a la misma en la que este fenómeno germinó y se desarrolló, ¿no? Pero no, los conventos servían para mucho más. Y ahora lo vamos a ver. La profesora Ofelia Rey Castelao, la catedrática de Santiago, tiene unos trabajos muy interesantes sobre los conventos como empresas de cosas que se hacen dentro de los conventos, y no me estoy refiriendo solo a los dulces, ni me estoy refiriendo solo a coser
túnicas y sayales, ¿no? En los conventos se hacen otras cosas también, sino una empresa agraria muy potente, como lo era el convento de Santa Clara de Palma del Río, que está en el ranking entre las 3, 4, 5 posiciones dentro del ranking de los conventos más ricos de la provincia de Córdoba y de la Baja Andalucía. Van a ir apareciendo algunas cuestiones que van a ir aportando, apostillando esa singularidad a la que decía referencia el profesor Díaz Rodríguez, y que vamos a acabar la ponencia señalando algunos aspectos interesantes. También es una empresa inmobiliaria, porque tiene multitud de inmuebles, no solo en Palma del Río, sino en Los Nachuelos, en Posadas o en Écija. Y esos inmuebles hay que gestionarlos, ¿no? ¿Cómo gestionan las monjas los conventos su enorme patrimonio, ¿no? Pues sí, actúan como una verdadera empresa, porque se nos olvida que los conventos, o aparte de dedicarse a rezar, a leer maitines y tal, se reúnen de manera casi cotidiana, aquí donde estamos, en el coro bajo, junto a la iglesia, pegado a la reja, y a esa reja acude casi a diario un notario con su pluma y sus legajos, y aquí en el otro lado de la reja está la madre abadesa con un grupo de monjas que se llaman las monjas discretas. ¿Quiénes son las monjas discretas? Son las gobernantas. De las 20, 30, 40 monjas que hay en el convento, pues hay una camarilla, una reducida camarilla, que son las monjas discretas. Y esas monjas discretas, junto con la abadesa, cada una tiene un cargo, una era la tesorera, otra era la administradora, por ejemplo, y luego hay otros cargos, por ejemplo, salen por ahí mucho la organista, la que da clase a las monjas que recién entradas. Bueno, existe un entramado, una organización interna muy interesante. Bueno, pues estas monjas, con el notario ahí al otro lado de la verja, no se reúnen y empieza el notario. Estando en Palma del Río tal día, junto a la reja, en el coro bajo, y le pregunta: ¿y quién estáis? Porque el notario no venga. Y le dice la madre abadesa: pues estamos, yo que soy la abadesa, Sor María de San Jesús, está Sor María de Santa Clara, y aparecen todos con los nombres de monjas, con los nombres de monjas con sus vocaciones religiosas, ¿no? De San José, de tal, de cual, una cuestión de la cual vamos a hablar. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a arrendar la dehesa de la Tirada, vamos a arrendar el cortijo de cual, vamos a arrendar la casa de cual, vamos a recibir una monja que está en la puerta. Como está en la puerta llamando, primero vamos a hacer recepción aquí de la carta de dote. Una carta de dote de 800, de 1000, de 1500 ducados. Todos los días, a diario, gestionando todos sus problemas. El recalo, el retablo, el cuadro, la recepción del padre de la orden, que viene a hacer una visita. Viene a hacer una visita, viene a ver cómo se comporta de manera periódica, y todo eso se va a tramitar a través de la reja. Y esto nos lleva a hablar de las historias de quienes lo habitaron. No solo lo habitaron monjas, también entraban mujeres que no eran monjas, pero que por algún motivo decían: que me quiero ir a un convento, pido permiso al provincial, y si el provincial me da permiso, pues voy a pasar mis últimos días. Entonces, son muchísimas las viudas que no se ordenan ni de velo blanco, ni de velo negro, ni de nada, y entran en el convento y pasan aquí sus últimos días, ¿vale? También niñas muy pequeñas, niñas con 6 años, niñas que no son monjas, pero que las meten en el convento para que vivan en el convento por cualquier cuestión, y cuando cumplen cierta edad, pues se va a decidir, por supuesto no ellas, se va a decidir si se mantienen en el convento, abrazan la religión y profesan la orden, o se van a marchar fuera, van a contraer matrimonio, o van a tener otra. Y aquí es muy importante también la historia de los fundadores, la historia de los fundadores y la historia de los benefactores, porque aparte de ese fundador, de ese Juan Manos Alba, ¿no? Pues luego, a lo largo de toda la historia del convento, son numerosos todos los benefactores que han ido apoyando la fundación, y esto es muy importante para
ver la dimensión, el impacto que tiene el convento fuera de los muros del convento, ¿no? Y bueno, y aquí podríamos digresar sobre algunos conceptos, ¿no? de los promotores, los mecenas, los comitentes, las personas, ¿no? que van a llevar a cabo algunos de las intervenciones materiales, arquitectónicas, artísticas del convento, ¿vale? Y podríamos ejemplificar lo que estoy diciendo en cualquier otro convento, en cualquier otro ítem patrimonial. Y bueno, y desde hace unos días yo iba a hablar fundamentalmente de ejemplos cordobeses, que es los que mejor conozco. Pero bueno, también vengo trabajando en numerosos pueblos de la provincia, lo cual me permite comparar, y eso va a ser muy importante para entender el final, ¿vale? Pero vamos a ver qué pasa en ese convento de Santa Clara, que como digo es importantísimo, es uno de los más antiguos, no solo de la provincia, sino a toda la provincia bética, toda la Andalucía occidental. Es uno de los más ricos, los que tiene un patrimonio más importante, y artísticamente pues es uno de los más valiosos. Esta verdadera joya del mudéjar de la cual que pueden presumir los palmeños. Y como no puede ser de otra manera, este convento pues, ha traído la atención de los investigadores desde los antiguos, ¿no? Desde María Ángeles Jordano, que yo no sé si por los años 90 o por ahí, hizo su tesis doctoral en torno al mudéjar y evidentemente pues tuvo que echar un vistazo a lo que ocurría en Palma del Río, un bastión del mudéjar importantísimo, a los que van a seguir los trabajos, las aportaciones de Manuel Pérez Lozano, pues que ha dedicado mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho tiempo a analizar el convento, y gracias a los trabajos del profesor Pérez Lozano, ¿no? que muchos de ellos se pusieron de manifiesto en una de las jornadas, en la cuarta jornada, jornada de historia de Cardenal Portocarrero, dedicada de manera monográfica a la clausura en general, porque se habló de mucha clausura, pero centrada en el convento, ¿no? Y a ello había que añadir los trabajos de Rosa García Naranjo, que hace un análisis espléndido de la propiedad rústica e inmobiliaria, que se publicó en los congresos del franciscanismo de Priego de Córdoba, en el que hace un cruce también de información muy importante, un trabajo verdaderamente notable. Juan Antonio Egea planteó un panorama de todos los fondos documentales a los que se puede acudir para analizar la historia de esta fundación. Juan Antonio Zamora también tiene una aportación sobre el rastro, la presencia del convento en la documentación del archivo municipal de Palma del Río, o también los de Braulio Pareja, que también dedicó algunos trabajos bastante solventes sobre el convento en el tránsito entre el siglo XVIII y el XIX, en el liberalismo. Fuentes tenemos muchísimas y aún están por explotar, aunque ya son muchos, se ha exhumado, se ha sacado mucha documentación, pero hay que repasar las crónicas de la orden. En las crónicas de la orden, aunque un tono es apologético, pues se habla muchísimo del día a día del convento, los protocolos notariales, los archivos nobiliarios, y en este caso no ha salido todavía a la palestra. Es muy importante lo que queda del archivo de los portacarreros en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, quizá no tan bien descrito, pero una documentación muy importante, y archivos eclesiásticos de mucho tipo, y me voy a centrar en parte de los fondos del clero, del Archivo Histórico Provincial, y voy a hacer mención a algunos pequeños retazos de la documentación que se conserva en los mismos. Por ejemplo, estudiar la intrahistoria del convento de Santa Clara, estudiar los distintos espacios conventuales, qué función tiene cada una de las salas, qué función tiene cada uno de los rincones, qué función tiene esa reja, que no es solo lo que he dicho, sino que esa reja va a servir para muchas cosas, ¿no? ¿Qué función tiene, por ejemplo, este corralillo que sirve para los huesos de las religiosas, que llega un momento en el que están en muy mal estado, los huesos se están saliendo,
los sepulcros, y llega uno de los visitadores, llega uno de los inspectores y se da cuenta de ello y dice, esto no puede estar así. Y entonces da un decreto para que se haga el mausoleo ¿no? Para que se hagan los sepulcros donde van a recibir entierro las religiosas. Y en este texto se da unas minuciosas indicaciones de cómo se tiene que hacer. No sabemos nada o sabemos muy poco del patrimonio mueble del convento. Hoy nos paseamos por esta galería, entramos a la parroquia y lo vemos casi todo desnudo. Bueno, no está desnudo, pero no tenemos idea de cómo estaba adornado, dónde estaba el retablo cuál, tal. Y por ejemplo aquí descubrimos un relicario de oro, con reliquias de los santos, copón de oro, y un cáliz con piedras preciosas engastadas, que era la joya, la pieza más preciosa, el tesoro del convento, y hay un pequeño incidente con el mismo, que es que llega a desaparecer, pero lo encuentran, y entonces el visitador advierte de que se ponga a buen recaudo, de que se tenga mucho cuidado de ese fastuoso relicario. Pero podríamos hablar de muchísimas obras de arte que aparecen reflejadas en los testamentos de las monjas, testamentos de familiares de las monjas, donaciones de gente de fuera. ¿Qué decir de la sociología de las monjas? No sabemos quién eran las monjas. Que convento importantísimo, pero cuando yo les diga que las monjas de Palma del Río, aunque la mayor parte de Palma del Río venían de Sevilla, de Córdoba, de Granada, de Écija, de Carmona, de Lora, de Antequera, de Badajoz, de Montilla, de Lucena, de todos esos sitios venían monjas, o este convento fue el receptáculo de jóvenes de todos esos lugares. ¿Qué decir del estatus social? Desde grandes de España hasta judeoconversas. ¿Por qué no va a haber judeoconversas? ¿Qué es una judeoconversa? Una judeoconversa es alguien que tiene un antepasado o profesaba la religión judaica, pero se convierte al cristianismo. El caso de Santa Teresa no puede ser único. El caso de San Juan de la Cruz no puede ser único. El caso, evidentemente, del padre Ávila, Juan de Ávila, no va a ser único. Hay cientos de casos. Y cuando uno examina los libros de profesiones de las monjas, pues aparecen muchísimas, como esta, como Sor María de los Ángeles. ¿Quién era Sor María de los Ángeles? Por su verdadero nombre, lo conocemos, porque tenemos aquí la escritura de cuando profesa la orden. Su verdadero nombre es María de la Paz Pastrana de Santa Cruz. Pastrana, Santa Cruz, apellidos muy sonoros y muy notados, como se decía en la época. Hija de Manuel Márquez Pastrana y de Isabel de Santa Cruz, los padres. Naturales de Valencia de Bombuey, en Badajoz, en el señorío, en el estado de Feria, de los Figueroa, en la frontera de Portugal. Un sitio cuajado de conversos. La disciplina monástica. Cuando vienen estos inspectores a Palma del Río, es muy habitual que tomen directrices, medidas en cuanto a que las monjas se porten bien. Si un inspector toma medidas para que las monjas se porten bien, es porque se están portando mal. Entonces los comportamientos traviesos de las monjas son el pan nuestro de cada día del convento. Eso de que aquí que esto es un remanso de paz, en el que simplemente están dedicadas a la costura y a orar. Los problemas son diarios, los problemas son cotidianos. Y el inspector, el visitador, dice que la prelada corrija y castigue con entereza a la que los actos de comunidad no tuviesen aquella sumisión que debiesen de tener. Y esta indisciplina, este mal comportamiento, se refleja en el contacto con el exterior. Que no se hable con el exterior. Si se dice que no se hable con el exterior, ¿por qué? Porque se está hablando con el exterior. La importancia del locutorio, donde estamos, con este coro bajo, que a la reja del noviciado y a todas las demás, en el monasterio, por donde se puedan ser vistas las religiosas, se les ponga redes de alambre. Si este señor dice que se le ponga redes de alambre, ¿por qué lo habían quitado? Es porque lo habían quitado. La importancia del torno, un torno que va a comunicar el exterior con el interior. Que todo lo que pueda entrar y salir por el torno, de ninguna manera salga ni entre por la puerta seglar del convento. Si el visitador dice esto, es porque se estaba entrando y saliendo por la puerta.
cuando no se puede salir por la orden. O el control del gasto. Este convento tan poderoso, tan fastuoso, que tiene unos ingresos espectaculares, tiene problemas económicos, tiene problemas de insolvencia, como cualquier empresa, como cualquier institución, como cualquier vecino. Y igual que da préstamos, el convento pide préstamos. Y algo del control de los bastimentos, del control del aceite, del control del pan, del control de la despensa. Si el visitador dice que se mire bien la despensa y que se cierre con llave, es porque había un grupillo de monjas por ahí que entraban a deshoras y robaban de la despensa por cualquier cosa. Incluso chocolate. El chocolate hay que ponerlo bajo llave porque las monjas se están comiendo el chocolate. Y acabo. He empezado loando la singularidad de Palma del Río, la importancia de estas jornadas, que tienen que seguir haciéndose, los resultados tienen que salir a la luz y hay que seguir trabajando de manera intensa en ello. Y no lo hacemos de manera porque sí, ¿vale? Y aquí me vaya a permitir que haga ese ejercicio de historia comparada. Mis alumnos me dicen que si uno está estudiando Palma del Río, ¿por qué tiene que saber de Peñaflor? ¿O por qué tiene que saber? No? Porque en humanidades el conocimiento se construye así. Palma del Río es la segunda población del Reino de Córdoba y una de las pocas de Andalucía que tiene una historia impresa desde 1774. El único municipio de la provincia de Córdoba que le precede es Bujalance, que tiene una historia local de 1675. Manuscritos, volantes y tal, hay muchísimos, pero historias impresas de la solvencia, del contenido, de la prestancia que tiene la Palma ilustrada de Ambrosio de Torres, muy pocas. La de Bujalance sí es una historia muy notable, también hecha por un religioso, pero Lucena no tiene esto, Cabra no tiene esto, Baena no tiene esto, Montilla no tiene esto. Nos parece normal que en Palma del Río exista un convento como este, de las dimensiones y de la importancia, fundado de manera tan temprana, que exista otro de franciscanos, que exista otro de dominicos, que se frustraran alguna otra frustración, como estudió el profesor Juan Aranda Doncel en el caso de los mercedarios. Es que esto no es nada habitual. Es que en el resto de las capitales señoriales del Reino de Córdoba tardará muchos más años. Las clarisas de Palma de Montilla, las dominicas de Baena, los franciscanos, los de Priego, son todas fundaciones muchísimo posteriores a esta, pero muchísimo posterior. Y una fundación está dando un signo evidente de urbanidad, de que es un municipio muy importante y tal. No existen municipios con tanto volumen de conventos ni tan temprano. El condado de Luque no tiene ningún convento, los condes de Peñas Núñez no tienen ningún convento, el marquesado del Carpio no tiene ningún convento, y así podría seguir hablando de municipios que no tienen ningún convento, que es fundamental en la vida de la edad moderna, ¿no? Y como digo, los que vienen después son todos fundaciones, o sea que, dicho de otra manera, cuando Juan de Manos Alba está fundando esto en 1490 por ahí, en la provincia de Córdoba existen algunos conventos en la capital, y en los pueblos se cuentan con los dedos de una mano, me sobran dedos. Palma del Río es el único pueblo donde está documentada una sinagoga con documentos dentro del recinto murallado. Palma del Río es el único pueblo en el que existe una murería llena de mudéjares de un tamaño descomunal, que no existe ni siquiera en la capital y no existe en ningún otro pueblo. Palma del Río es el único pueblo que tiene una élite local a lo largo de toda la edad moderna potentísima, unos orígenes judeoconversos de los que tan solo hemos arrancado la parte más superficial, pero que existe en número y en importancia y en calidad. Esta élite local va a alcanzar unos niveles que no son asimilables a los de otros pueblos. La élite local de Palma del Río se casa con las grandes familias, los grandes 24, los grandes títulos nobiliarios de Sevilla capital, aportando dotes ingentes de miles y de miles de ducados. Y podría seguir glosando las singularidades de Palma del Río, pero me estoy haciendo un poco pesado.
siendo un poco pesado. Muchas gracias.